Gracias, Espíritu de Dios. Alabamos tu nombre, tu grandeza y tu majestad. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has conducido y nos has guiado como tu pueblo y nos está llevando a entendimiento, Espíritu de Dios. En este tiempo el Espíritu del Señor mostraba que hay muchas vidas apagadas, muchos altares de donde ha dejado de emanar el olor a ofrenda. Altares que se han apagado y han sucumbido ante las circunstancias. Altares donde el fuego del Espíritu está apagado en este momento. Y en víspera de llegar a lo que es la celebración de Shavuot, o lo que conocemos como Pentecostés, este 25, 26 de mayo, el Señor está haciendo una preparación nuevamente a todo su pueblo para restaurar el altar de adoración, para que el fuego que se apagó en nuestras vidas por causa de las falsas necesidades, del afán, de la ansiedad, de las falsas expectativas, de la ignorancia de la palabra, del diseño, de la profecía, por la falta de intimidad con el Señor, por la falta de fe, por las circunstancias que nos rodean, vuelva a encenderse ese altar. Que se vuelva a avivar el fuego en nuestras vidas. Que haya restauración del altar en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino que en nuestras familias. Y desde la Red de Intercesores Latinoamericanos estamos viendo un tiempo profundo de preparación para restaurar el altar. Dios te está llamando y te está diciendo, y me está diciendo a mí, es hora de restaurar el altar en tu vida. Hay personas que ya no están pasando tiempo con el Señor. Hay familias que ya no se están uniendo a orar. Ha dejado de correr el aceite fresco, la unción del Espíritu. Y la llama del Espíritu está apagada. El Espíritu del Señor está contrictado, es decir, está silenciado, apagado en nuestras vidas. Pero dice el Señor, que así como te he llevado a un tiempo de purificación, así como te he llevado a un tiempo de entendimiento, así preparo tu corazón para que el fuego que se apagó en tu altar se vuelva a encender. Y lo que el Espíritu traía a mi espíritu es que sean encendidos los altares, que haya restauración de los altares. Y esta es parte de la palabra que el Señor le daba a la nación de Argentina. Argentina es llamada la capital del evangelismo mundial. Argentina es llamada por el Señor lugar de altar, lugar del fuego, lugar donde se encenderán los altares, no solamente dentro de la nación de Argentina este 25 y 26 a través de la celebración del Pentecostés o Shavuot, sino que este fuego que será encendido desde Argentina arropará las naciones de la tierra. Y es algo que vamos a ver no inmediatamente, lo iremos viendo a medida que el tiempo vaya pasando, como esta llama de fuego que se encenderá en Argentina este 25 y 26 de mayo irá arropando a las naciones. Y esta es el llamado del Espíritu del Señor para todos sus hijos en este momento. Enciende el altar. Haz que el altar que se apagó vuelva a ser encendido por la llama del fuego, porque voy a restaurar el altar en tu vida y voy a restaurar el altar en tu casa. Como siempre lo hacemos, vamos a entrar en entendimiento. El altar es un lugar de sacrificio.
Es un lugar donde se ofrece ofrenda delante del Señor. Y una de las palabras hebreas que nos habla de altar es la palabra misbish, que significa lugar de sacrificio. Pero hay otra palabra que me llama muchísimo la atención del significado del altar. La palabra altar, otra palabra que la describe a nivel hebreo, es la palabra lehisabeach, que significa lugar no solo de sacrificio, sino lugar donde yo soy sacrificado. Y en el tiempo antiguo, el altar fue creado para mantener una relación con el Señor, pero no cualquier relación, una relación de pacto. Mira lo que dice Éxodo 20:24: el altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿De qué te está hablando? De pacto. El altar en el tiempo antiguo era un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Era un lugar de relación, un lugar de adoración, un lugar de sacrificio, donde nos era revelado y afirmado el pacto de Dios con nosotros. Y en este tiempo, nosotros ahora somos ese altar de sacrificio. Y ese altar debe estar encendido 24 horas. Pero las circunstancias a veces de la vida, los golpes de la vida, las cosas que han podido suceder han apagado nuestro altar. Pero Dios te dice que este es un tiempo en donde Él, a través del fuego de su Espíritu, restaura el altar en medio de nuestras vidas y en medio de nuestras familias. Cuando hablamos de la palabra sacrificio viene del hebreo sebaj, que significa dar muerte, inmolar, consagrar. Este último término, inmolar, significa dar vida como signo de obediencia. Dar vida para hacer justicia. Es decir, que en el altar morimos para vivir. En el altar morimos para convertirnos en instrumentos de justicia divina en medio de este planeta. Mira lo que dice Romanos 6:13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo ¿como qué? Como instrumentos de justicia. El altar es un lugar donde muero para vivir en justicia. Por eso Dios te está llamando a acercarte a Él y a entrar en un tiempo de entendimiento y a sentarte a los pies del Señor para escuchar lo que sale de tu boca, porque es la verdad de Dios, es la palabra viva la que hace que nuestro altar sea restaurado. Un altar de sacrificio es un lugar donde le entregamos todo al Padre. Léase Romanos 12:1-2. Es un lugar que nos lleva a convertirnos en esa adoración. No solamente hacemos adoración, sino que nos convertimos en esa adoración. Juan 4:23 y 24, léalo. Y es desde un altar de sacrificio donde aprendemos obediencia. Hebreos 5:8. Entonces Dios está diciendo, necesitas restaurar tu altar. Necesitas volver a tener intimidad conmigo. Necesitas que aquellas cosas que estuvieron en tu vida, que derribaron el altar y que apagaron el fuego del Espíritu en ti, sean arrancadas y destruidas para avivar el fuego del Espíritu en medio de tu vida. Porque si hay algo que se va a mover en este tiempo es el fuego del Espíritu del Señor. Un altar de sacrificio, un altar de adoración, es donde se activa el poder de la restauración y de la resurrección en nuestras vidas.
Es un lugar donde le damos lugar a la paternidad de Dios en nosotros. ¿Sabes qué? Una de las cosas que manifiesta el altar en nuestras vidas es la paternidad de Dios. Porque el altar a ser un lugar de encuentro con el Señor. El altar a ser un lugar de pacto, donde el pacto de Dios con nosotros es afirmado. ¿Qué se reafirma a través del pacto y del nuevo pacto ahora que nos dio Yeshua? La paternidad de Dios. Si algo sucede cuando el altar en nuestras vidas es restaurado, es que la paternidad de Dios nos es revelada de una manera asombrosa. Aleluya. En el altar es donde recibimos fuerza y recibimos valentía para enfrentarnos a lo que viene. Cuando Yeshua estuvo en el Getsemaní, Él se convirtió en una ofrenda y en un altar al mismo tiempo, porque Yeshua no murió en ese madero. Yeshua murió en el Getsemaní. Lo que murió en el madero fue su cuerpo físico, pero Él ya estaba entregado delante de su Padre. Y en ese altar Él recibió la fuerza y la valentía para poder cumplir con el propósito que estaba delante de Él. ¿Y sabes qué le fue quitado a Yeshua? El temor. Porque Él estaba angustiado hasta la muerte, derramó gotas de sangre, pero estando en el altar donde el Padre se le reveló una vez más, recibió consuelo, fuerza, valentía y recibió paz para poder enfrentar lo que venía. El altar, cuando el altar está restaurado, allí en el altar somos afirmados en nuestra identidad, en nuestro destino profético, somos consolados, entendemos nuestro propósito, pero algo que sucede poderoso en el altar es donde es sacado el mejor aceite de nuestras vidas. Es donde como semilla morimos, somos triturados como aceitunas que estamos listas para emanar el mejor aceite y poder ser instrumentos verdaderos de parte del Señor. Allí en el altar fue donde Yeshua reafirmó su compromiso con el Padre. En el altar mueren los cuestionamientos, las preguntas y tenemos una entrega absoluta para cumplir con la voluntad del Señor. En el altar Dios afirma su pacto. En el altar es donde la llama del Señor es encendida a causa de la ofrenda que hay en ese altar. En el altar, como lo dije hace un rato, es donde morimos para vivir. Es un lugar donde recibimos instrucciones. Es un lugar donde escuchamos la voz del Señor. Es un lugar donde vamos a lo profundo de una relación con Él y a la altura para ver desde la perspectiva de Dios las cosas. Es un lugar donde somos escondidos por el fuego de su espíritu para no ser vistos por el enemigo, donde se levanta muro de fuego para quemar la plaga y para guardarnos de todo mal y de toda acechanza satánica. El altar es donde soy preparado para ser enviado. Es donde me alisto para obedecer. En el altar es donde aprendo justicia y en donde entiendo cómo hacer justicia. En el altar es donde yo me convierto en un verdadero adorador y en esa verdadera ofrenda de olor fragante delante del Señor. Es el lugar donde nos humillamos y nos cedemos con todo lo que somos. Cedemos lo que consideramos nuestro derecho, donde nos cedemos voluntariamente delante del Señor, como lo hizo Yeshua. Léase Filipenses 2:8. El altar de fuego, el altar de adoración, es donde yo me someto completamente al gobierno del Padre Celestial y es desde donde puedo resistir al enemigo y sus acechanzas. Es el lugar donde soy consagrado por su Espíritu, donde soy santificado por el Señor, donde somos apartados para Él. Es el lugar donde somos inmolados para comenzar a hacer justicia. Es un lugar alto donde somos guardados y preservados. Ese es el altar.
En el altar es donde somos alineados a la voluntad del Señor, pero hay algo poderoso que sucede en el altar y es que recibimos la revelación no solamente de quiénes somos, sino de quién es Yeshua, de su pacto, de su reino, de su obra, de su palabra. Eso es lo que sucede en el altar. Eso es lo que sucede de parte del Espíritu de Dios. El altar es donde somos transformados y vamos de la gloria anterior a la gloria postrera. Léase 1 Corintios 3:18. El altar es donde vivimos siendo purificados, vivificados y moldeados a la voluntad del Señor gracias al fuego de su Espíritu que recibimos permanentemente. En el altar es donde somos afirmados por el Señor. Allí el afán muere, las falsas necesidades se van. El Espíritu del Señor nos ministra y nos afirma en nuestro propósito. En el altar desarrollamos agradecimiento. En el altar comenzamos a caminar en la palabra profética que hemos recibido. Lo que tenga que ser consumido es consumido y lo que tiene que ser vivificado es vivificado. Y si hay algo que sucede en el altar es que el fuego revela lo que está oculto y permite separar lo falso de lo verdadero. Cuando estamos en una vida de altar de adoración, lo que es falso es separado de lo que es verdadero y comenzamos a ver lo que es verdadero de Dios y lo que es verdadero y lo que es falso en nuestras vidas. Comenzamos a hacer esa diferenciación cuando vivimos una vida de altar. Un altar de adoración no es cantar simplemente canciones bonitas. Un altar de adoración es vivir una vida sometida delante del Señor, donde Él es el que nos gobierna, nos instruye, nos habla y nos dice el camino que debemos andar. Pero algo poderoso que sucede en el altar, cuando nosotros vivimos en una vida de altar, la obra del Espíritu Santo es manifestada en nuestras vidas. El poder y la autoridad que viene a través de su Espíritu es manifestada en nuestras vidas. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice la palabra del Señor, por cuanto me ha ungido. Vivir una vida de altar me unge para mi propósito y para mi ministerio y me lleva al cumplimiento de lo que Dios ha dicho sobre mí. Vivir una vida de altar me hace ver el camino que debo andar. La vida de altar hace que mi corazón esté siempre presto para obedecer y me liberta de pensamientos, de fortalezas, de incredulidad en mi vida, de fortalezas y pensamientos que no están conforme a la voluntad del Señor, porque el fuego todo lo consume y todo lo vivifica al mismo tiempo. Vivir en un altar me hace salir de la oscuridad porque la llama del Espíritu permanece encendida en medio de mi vida y no permite que pueda caminar tropezando porque su llama me muestra el camino que estoy caminando. Vivir una vida de altar consume la aflicción y nos lleva a tener la fuerza necesaria para pelear la buena batalla de la fe. Si hay algo que hace una vida de altar a través del fuego que se manifiesta en una vida de altar, es que se pudre el yugo de opresión en medio de mi vida. Pudre el yugo de opresión en medio de mi familia. La vida de altar manifiesta la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder y el conocimiento y el temor de Jehová en medio de mi vida, de Yahvé. ¿Qué va a pasar en este tiempo? En este tiempo, el Espíritu del Señor nos va a preparar para que sea encendida esa llama, para que el altar sea restaurado y que la vida de altar sea restaurada en medio de nosotros y que podamos caminar siendo altares vivientes del Rey. Para que todo lo que les he dicho sea manifestado a plenitud en medio nuestro y a través de nosotros para otros. En este momento en que nos estamos preparando para Shavuot, Pentecostés, para la celebración de la venida del Espíritu, la cual fue anunciada y manifestada en Hechos 2, la venida del Espíritu.
En esta preparación va a soplar el entendimiento del Señor. Cuando Yeshua resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles el reino y hablándoles del Espíritu. Y les dijo el Señor algo importante. Una de las cosas que el Señor dijo en su primera venida que impacta mi vida es: no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos. Si hay algo que hizo Yeshua en todo su ministerio, y aún luego de su resurrección, antes de la ascensión a los cielos, fue reafirmarnos que el Espíritu estaría con nosotros y que ahora éramos parte de un reino, porque el reino se había acercado a vosotros. ¿Y qué va a hacer el Señor? Nos va a llevar a entendimiento. Por eso es que son días para estar a los pies del Maestro. Son días para escuchar la palabra, son días para escuchar la enseñanza, son días para escuchar lo que el reino significa, son días para entender la obra del Espíritu, son días para preparar el corazón para recibir la porción, la doble porción del Espíritu y la nueva llenura que viene a partir de este 25 y 26 de mayo a nuestras vidas. Un nuevo tiempo de llenura del Espíritu. Y Dios te está diciendo: prepara el corazón. Quiero que pases tiempo conmigo. Quiero que escudriñes mi palabra. Quiero llevarte a entendimiento. Quiero hablarte de mi reino. Quiero hablarte de mi Espíritu. Quiero que entiendas lo que mora dentro de ti. Porque la venida del Espíritu nos tabernaculizó y nos convirtió en la habitación de Dios en este planeta. Somos las arcas de Dios en este planeta. Somos las arcas vivientes. Somos portadores de la gloria del Señor. Y si hay algo que el enemigo no quiere, es que tú te veas como ese portador de gloria. Y Él va a atacarte por personas que tú amas, va a atacarte por circunstancias adversas, va a tratar de hacerte desalentar, desanimar, desviar, distraer, para que no veas lo que Dios ha hecho de ti. Pero si hay algo que va a pasar en este tiempo, es que vamos a ser afirmados en nuestra identidad y propósito, y vamos a entender que tenemos un Padre que no nos dejó huérfanos, que nos envió a su Espíritu, que manifiesta plenamente su paternidad y que día tras día nos revela a Yeshua, a su pacto, a su obra en nuestras vidas. El enemigo no quiere que tú entiendas que tú eres un arca viviente, que tú eres portador de la gloria del Señor, que Dios te ha convertido en su habitación, que tú eres el altar, que tú eres la ofrenda, que tú eres un hijo de Dios. Pero lo que va a pasar en estos días es afirmarnos precisamente allí, para que como individuos y como familia nos presentemos delante del Señor y entendamos que estamos listos para recibir la segunda llenura del Espíritu. La tercera, la cuarta. Una llenura que nos prepara y nos sigue habilitando para lo que está delante nuestro. Una llenura que nos afirma que no estamos solos y que estamos bajo la paternidad de Dios. Una llenura que arranca de nosotros el espíritu de orfandad. Una llenura que nos hace ver que somos los representantes legales de Dios en la tierra. Somos embajadores de su reino y Dios nos ha llamado a cosas grandes y a cosas maravillosas. Por eso Dios te dice: siéntate a mis pies. Deja el afán, deja la corredera, deja la angustia, siéntate a mis pies durante estos días. Y este tiempo se encierra en lo que se conoce como la cuenta del Omer. La cuenta del Omer es una cuenta progresiva que inicia al día siguiente de la celebración de Pesaj, o de lo que se conoce como la muerte del Señor. 50 días, 1, 2, 3, 4, en forma ascendente y progresiva. Ya estamos en el día 12 de esa cuenta del Omer. Fue el tiempo en donde Yeshua enseñó su palabra, enseñó su reino. La cuenta del Omer te lleva a tener la expectativa necesaria ante lo que viene. La cuenta del Omer te prepara para recibir al Espíritu. La cuenta del Omer te prepara para que lo que ha salido de la boca del Señor sea grabado en tu corazón. Así que no te distraigas. No estamos en tiempo para estar distraídos, ni atendiendo cosas tontas, ni metidos en dinámicas que nos desgastan. Es tiempo de sentarse a los pies del Señor y de recibir lo que viene de su Espíritu y de poder entender que somos portadores de la gloria del Señor, que pertenecemos a un reino, que somos hijos del Rey y que estamos llamados para cosas grandes y que estamos a punto de recibir la llenura que nos sigue preparando para lo que viene.
Así que restaura tu altar, te dice el Señor. Quiero llevarte a restaurar el altar con mi verdad, con mi palabra. Prepara tu corazón y para ello, escúchame bien, para ir cerrando. Si lo quieres hacer con nosotros como Ministerio Redil, este tiempo de preparación, vamos a estar por el canal de Telegram del Ministerio Redil. Por allí vamos a estar. Busca Telegram, aplicación de Telegram, la puedes descargar en la App Store, en la Play Store. Y busca luego Ministerio Redil y únete a nuestro canal. Y desde allí, todos los días, a partir de este miércoles, 19 a las 6 de la tarde, hora Miami, vamos a estar dando 21 principios que nos llevarán a conocer el reino de Yeshua. Nada más. Y 14 principios para conocer la obra del Espíritu. Para que cuando llegue el 25 y el 26 de mayo, tiempo de celebración en Shavuot, el cual celebraremos desde Argentina, en Buenos Aires como ministerio, tal como nos ha instruido el Señor, tu corazón esté listo para recibir la doble porción y la llenura del Señor. El Señor nos está llevando en tiempos maravillosos y preciosos, y los que sí hacen seguimiento de este canal y del Ministerio Redil saben de lo que el Espíritu está hablando, pero si tú eres nuevo, no importa. Métete en el río del Señor. Si estás escuchando esta transmisión por primera vez, métete en el río del Señor. Únete a lo que el Señor está haciendo, porque estamos siendo llevados por su mano para manifestar su gloria en medio de esta tierra. Muchísimas bendiciones. Por favor, comparte esta transmisión con otras personas para que se unan a esta cuenta del Omer, a este tiempo de preparación para Shavuot, para Pentecostés, para que sea restaurado el altar en sus vidas y en su casa. Y ya ustedes van a ver cómo el Señor seguirá manifestando su gloria. Aún en medio del caos de las naciones, nosotros levantaremos nuestras manos y daremos gloria al que vive y al que reina en medio de las naciones. Bendiciones abundantes. Que Dios les guarde.